No olvides darle me gusta al vídeo, compartir tus pensamientos en los comentarios y campana, suscribirte para estar al tanto de nuestras últimas historias. Era tarde, mucho más tarde de lo que debería haber estado despierta. La casa estaba en silencio, salvo por el suave tic-tac del reloj de pared y el leve susurro de las hojas fuera de mi ventana. Estaba sentada acurrucada en el sofá, con una vieja manta sobre mí, mientras tomaba mi taza de té caliente. Había sido un día largo, y aunque sabía que debería irme a la cama, había una extraña inquietud que no podía quitarme de encima. La casa se sentía vacía sin él. Mi esposo, Greg, había estado con su amigo Jake casi toda la noche. Habían sido amigos durante años, inseparables, siempre bromeando, siempre riendo, siempre compartiendo historias de su pasado que yo había aprendido a escuchar, pero de las que nunca había formado parte. No es que no me cayera bien Jake. Me caía bien. Era amable, divertido y tenía una manera de hacer que todos se sintieran cómodos. Pero siempre fue un pequeño misterio para mí. Había algo en él, algo más profundo que nunca llegué a comprender del todo. Esa noche, jamás imaginé la conversación que se avecinaba. Eran casi las 12 de la noche cuando oí que la puerta se abría con un crujido. Levanté la vista y vi a Jake de pie en el umbral, su silueta recortada por la tenue luz del pasillo. Greg se había quedado dormido en el sofá después de su salida nocturna, y no esperaba que Jake se quedara mucho tiempo. Pero allí estaba, de pie frente a mí, con las manos metidas en los bolsillos. Nuestras miradas se cruzaron, y por un breve instante hubo un cambio, una sutil e implícita comprensión entre nosotros. Algo había cambiado en el ambiente. «Hola», dijo, con la voz un poco ronca por la noche de fiesta. No quería irme así sin más, pensé. Quizás podríamos hablar un rato. Asentí, dejé mi taza y palmeé el sitio a mi lado en el sofá. Claro, Jake. ¿Qué te preocupa? Dudó un momento, como si estuviera sopesando si debía decir lo que pensaba. Sus ojos se dirigieron a Greg, que parecía seguir dormido, y luego volvieron a mí. La tensión en la habitación se hizo palpable. Podía sentirla, esa extraña atracción, ese momento suspendido entre nosotros. Suspiró profundamente, pasándose una mano por el pelo despeinado antes de hablar por fin. ¿Alguna vez sientes que no conoces bien a alguien? En realidad no. Me recosté en el sofá, intentando adaptarme a la repentina intensidad de la conversación. Claro, todo el mundo tiene sus secretos, ¿no? Incluso la gente más cercana. Jake soltó una risa silenciosa, aunque sonó más a alivio que a diversión. Sí, pero, ¿y si esos secretos son más grandes de lo que jamás imaginaste? ¿Y si la persona que crees conocer no es quien pensabas que era? Sentí que mi corazón se aceleraba. Sus palabras, aunque dichas con naturalidad, tenían un peso para el que no estaba preparada. Conocía a Jake desde hacía años, pero esto se sentía diferente. No solo hablaba de sí mismo. Podía sentir que había algo más, algo no dicho. ¿Qué quieres decir?, pregunté, con la voz apenas audible. No estaba segura de querer saber la respuesta, pero la curiosidad tenía la costumbre de traspasar los límites. Jake se movió, girándose ligeramente hacia mí. Había un destello en sus ojos, un destello de algo más oscuro, más profundo, algo oculto justo debajo de la superficie. Supongo que creo que hay cosas de las que no hablamos, dijo, con la voz más baja, más seria. Cosas que enterramos tan profundamente que ni siquiera nosotros sabemos que están ahí. Y cuando todo sale a la luz, bueno, lo cambia todo. Se me erizó el vello de la nuca al sentir el peso de sus palabras sobre mí. ¿A qué se refería? ¿Qué intentaba decirme? Sentí que me inclinaba hacia adelante, atraída por la conversación, pero no estaba del todo segura de estar lista para escucharla. Jake. Comencé lentamente, sin saber cómo continuar. ¿Qué quieres decir? ¿Qué intentas decir? Él me miró un momento más, y en ese momento, vi algo en sus ojos que me sobresaltó. No era miedo ni preocupación. Era algo más primario, más intenso. Se aferraba a algo que ya no podía guardar para sí mismo. Y supe en el fondo que lo que estaba a punto de decir lo cambiaría todo. Campana, estoy hablando de Greg, dijo, sus palabras suaves, pero me golpearon como una bofetada. Hay algo en él, algo que nunca te he contado. Se me encogió el corazón. Miré fijamente a Jake, tratando de comprender sus palabras. ¿De qué podría estar hablando? Greg era mi esposo. Llevábamos casi 20 años casados. Habíamos construido una vida juntos. Claro, habíamos tenido nuestros altibajos como cualquier pareja, pero no había secretos entre nosotros. O al menos eso creía. Jake, ¿qué estás diciendo? Mi voz se quebró, delatando la repentina tensión que se acumulaba en mi pecho. ¿Qué está pasando? Exhaló bruscamente, sus ojos fijos en los míos con una intensidad que casi resultaba insoportable.
No sé cómo decirlo, pero Greg ha estado ocultando algo. Tú. Algo que ha estado guardando durante mucho tiempo, y creo que mereces saber la verdad. Mi mente se aceleró, 1000 pensamientos me inundaron a la vez. ¿De qué podría estar hablando? ¿Qué clase de secreto podría estar ocultando Greg? ¿Por qué Jake me estaba contando esto ahora en la oscuridad de la noche cuando sentía que todo se movía bajo mis pies? La habitación pareció enfriarse, y pude oír el débil sonido de la respiración de Greg de fondo. No pude evitar sentir una opresión en el pecho, como si todo lo que sabía sobre mi vida estuviera siendo cuestionado de repente. Examinada bajo una luz dura, la voz de Jake rompió el silencio, más suave esta vez. No me corresponde decirlo, pero creo que necesitas escucharlo de él. Simplemente creo que necesitas saberlo. No te diré más. Tienes que preguntárselo tú misma. Y así, el peso del momento se cernió entre nosotros. No hubo más palabras, ni más explicaciones. Me quedé allí paralizada, tratando de procesar lo que acababa de ser revelado. Pero la pregunta quedó suspendida en el aire, sin respuesta. ¿Cuál era el secreto que mi marido había estado ocultando? El silencio en la habitación se sentía asfixiante. Las palabras de Jake resonaban pesadamente en el aire, cada una un eco doloroso, y no podía quitarme de encima la sensación de que todo lo que sabía de Greg, todo en lo que confiaba, se estaba desmoronando. Miré a Greg, todavía profundamente dormido, ajeno a la tormenta que se avecinaba. Mi mente iba a 1000 por hora, dividida entre enfrentarlo ahora o esperar el momento adecuado. ¿Pero qué pasaría si nunca llegaba ese momento? ¿Y si Jake tenía razón? ¿Y si Greg había estado ocultando algo todo este tiempo? Sentí una punzada de inquietud al levantarme, caminando de un lado a otro de la habitación en un frenético torbellino. Mis pensamientos estaban, campana, revueltos, superponiéndose unos a otros, dando vueltas sobre la posibilidad de cuál podría ser ese secreto. ¿Había tenido Grape una aventura? ¿Había algo en su pasado que nunca me había contado? Mi pulso se aceleró mientras 1000 escenarios se desarrollaban en mi mente, y cada uno más angustioso que el anterior. Jake, sintiendo mi confusión, permaneció en silencio, observándome con una mezcla de preocupación y resignación en sus ojos. No quería mirarlo. Su implicación en esto, la forma en que se contenía, me pareció una traición. Incluso aunque decía que me protegía, sabía más de lo que estaba dispuesto a admitir, y esa incertidumbre no me dejaba en paz. Finalmente, tras lo que pareció una eternidad, me giré para mirarlo. Jake, susurré, casi inaudible. ¿Qué tiene que ver Greg con esto? ¿Por qué no me lo dijiste antes? Soltó un largo suspiro, frotándose la nuca. No quería ser yo quien te lo dijera. No es fácil. Sabes, Greg ha pasado por mucho, y no sé si me corresponde sacar todo eso a la luz. Pero mereces saberlo. Es mi mejor amigo, y no puedo ocultarte algo tan importante. Negué con la cabeza, aún aturdida. ¿Pero por qué ahora? ¿Por qué decírmelo? Si era tan malo, ¿por qué esperar hasta la mitad de la noche? Los ojos de Jake se suavizaron porque me ha estado carcomiendo. Y al verte con él, sabiendo lo que sé, no puedo quedarme de brazos cruzados y verte pasar por esto sin ninguna respuesta. No quiero verte sufrir. Respiré hondo, tratando de tranquilizarme, pero era imposible. Había demasiadas preguntas sin respuesta, demasiado en juego. No pude evitar preguntarme si Jake estaba tratando de protegerme, Campana, o si había algo más en su historia de lo que estaba dejando entrever. ¿Crees que debería enfrentarlo ahora? Pregunté, mi voz temblando ligeramente. Jake no respondió de inmediato. Su mirada se desvió hacia el suelo, su frente fruncida. Creo que deberías, pero también creo que podría cambiarlo todo. Es mucho para asimilar, y necesitarás tiempo para procesarlo. Tienes que decidir qué quieres hacer con esto, pero no creo que puedas simplemente fingir que no pasa nada. Asentí lentamente, sintiendo el peso de sus palabras sobre mí. La idea de enfrentar a Greg, de indagar en algo que podría separarnos, era aterradora. Pero cuanto más esperaba, más sentía que estaba huyendo de la verdad, y no podía seguir haciendo eso. Necesitaba respuestas. Antes de que pudiera hablar de nuevo, Jake se levantó del sofá, su expresión indescifrable. Voy a salir. He dicho todo lo que podía decir, y ahora depende de ti. Cuídate, ¿de acuerdo? Apenas asentí, demasiado absorta en mis pensamientos para responder adecuadamente. Me lanzó una última mirada prolongada antes de escabullirse. Puerta, dejándome sola con el suave zumbido de la noche y la creciente tormenta dentro de mi pecho. Caminé de regreso al sofá, sentándome lentamente, como si el acto de sentarme pudiera de alguna manera calmar mi corazón acelerado. Mis pensamientos daban vueltas, cada uno más desorientador que el anterior. ¿Tenía razón Jake? ¿Había realmente algo que no supiera sobre mi propio esposo? ¿Había pasado por alto las señales?
¿Estaba tan ciega la persona con la que compartía mi vida? Sentía que la habitación se me venía encima. Miré a Greg, su respiración constante, un cruel recordatorio de cómo solían ser las cosas. Pacíficas, sencillas, sin perturbaciones. Campana, pero ahora era como si una nube se hubiera posado sobre todo, y no podía ver nada con claridad. El suave sonido de la voz de Greg rompió mis pensamientos. «¿Qué pasa, cariño?», murmuró, con los ojos aún cerrados. Se movió en el sofá, frotándose la cara, y lentamente se incorporó. «¿Estás bien?». Me quedé paralizada. Se me revolvió el estómago, y por un breve instante, pensé en contárselo todo. Sentí que se me cortaba la respiración, pero las palabras no salían. ¿Cómo iba a hacerlo? ¿Cómo iba a mencionar lo que Jake había dicho cuando ni siquiera sabía qué? ¿Verdad en mí misma? Sentía que estaba al borde de un precipicio, sin saber qué pasaría si daba un paso adelante. «Estoy bien», dije, forzando una sonrisa. Solo no podía dormir. Greg parpadeó, su expresión se suavizó con preocupación. «¿Estás segura de que te ves un poco rara?». Volví a asentir, incapaz de encontrar las palabras adecuadas. ¿Qué podía decir? ¿Cómo podía explicar que todo estaba cambiando repentinamente bajo mis pies, y que no sabía cómo aferrarme a la vida que creía conocer? No podía. Todavía no. No hasta que lo entendiera mejor. Por un momento, Greg se me quedó mirando, sus ojos buscando los míos, pero rápidamente aparté la mirada, incapaz de sostener su mirada. La tensión era densa y podía sentirla en mis huesos. Él no sabía lo que yo sabía. Todavía no. Y yo no sabía cómo decírselo. Finalmente, Greg se levantó y se estiró. «Bueno, me voy a la cama. ¿Vienes?». Le dediqué una sonrisa forzada. «Entro en un rato». Él asintió, mirándome aún como si quisiera decir algo más, pero no lo hizo. Campana, se dio la vuelta y caminó por el pasillo, dejándome sola con mis pensamientos una vez más. Me quedé donde estaba, sentado en la habitación con poca luz, mi mente acelerada. Podía sentir el peso del secreto presionando sobre mí, asfixiándome. No sabía qué había querido decir Jake. No sabía qué había hecho Greg, si es que había hecho algo. Pero sabía una cosa con certeza. Esto era solo el comienzo de algo que no podía ignorar. Tenía que descubrir la verdad, sin importar a dónde me llevara. Y cuanto más pensaba en ello, más me daba cuenta. No tenía idea de cuánto estaba a punto de cambiar mi mundo. La noche se alargaba, cada minuto más pesado que el anterior. Yacía despierta en la cama, el suave susurro de las sábanas, el único sonido que rompía el silencio. Cada pequeño ruido se sentía como una intrusión en mis pensamientos. ¿Cómo podía seguir fingiendo que todo era normal? Campana, podía oír la respiración constante de Greg a mi lado, y eso hacía que el silencio fuera más insoportable. El amor que una vez sentí parecía eclipsado por esta sensación de traición. Pero la verdad era que no sabía nada con certeza. Todavía no. Me di la vuelta, mirando el reloj de la mesita de noche. Eran casi las 3 de la madrugada. Mi cuerpo se sentía agotado, pero mi mente no me dejaba dormir. Recordé las palabras de Jake. «Mereces saberlo». ¿Pero qué significaba eso? ¿Qué podría estar ocultando Greg? ¿Era algo que podría perdonar alguna vez? ¿O era algo que cambiaría para siempre mi percepción de él? Tenía que hablar con él. No había otra opción. Si dejaba que esto continuara, me destruiría por dentro. Tenía que afrontar la verdad, fuera cual fuera. La idea de confrontarlo me aterrorizaba, pero no podía seguir huyendo. No podía seguir así. Lentamente, con cuidado, me levanté de la cama, intentando no despertar a Greg. Tomé mi bata de la silla y me la envolví bien ajustada. La casa estaba en silencio, demasiado silencioso, y sentí el peso de mi decisión flotando en el aire como una densa niebla. La dejé caer por el pasillo hasta la cocina, donde la tenue luz de la luna se filtraba por las ventanas. Necesitaba tiempo para pensar, para reunir valor. Me temblaban las manos mientras me servía un vaso de agua. Era casi absurdo cómo algo tan simple se sentía tan trascendental en ese momento. No podía seguir fingiendo que todo estaba bien, no cuando sabía que algo andaba muy mal. Pero, ¿cómo empecé siquiera? ¿Cómo le pregunté a Greg sobre algo tan íntimo, algo tan doloroso? ¿Y si me equivocaba? ¿Y si Jake lo había malinterpretado todo? La idea de acusarlo de haber destruido todo lo que teníamos me oprimía el pecho. Pero cuanto más esperaba, mayor era la incertidumbre. Justo cuando estaba a punto de sentarme a la mesa de la cocina, oí un crujido detrás de mí. Me quedé paralizada, con el corazón latiéndome con fuerza. Me giré lentamente, conteniendo la respiración. Greg estaba en el umbral, con los ojos aún pesados por el sueño. Pero también había algo más allí. Algo reservado. «Tú tampoco puedes dormir»,
preguntó en voz baja, con la voz ronca por el sueño. Me quedé quieta, sintiendo de repente que el vaso de agua pesaba demasiado en mi mano. Su mirada buscó la mía como si intentara leerme, pero no pude hablar. Abrí la boca, pero no salieron palabras. Tenía la garganta cerrada, y la opresión parecía aumentar con cada segundo que pasaba. Campana, ¿cómo podía decirle lo que sabía, lo que sospechaba, sin destruirlo todo por completo? 3 tartamudeo, incapaz de terminar la sentence. It was as if all the words in it were like behind the wall, and no matter how hard he tried, he couldn't break through. Greg took a few cautious steps toward me, his face softening. Hey, he said gently. You're freaking me out. What's going on? I swallowed hard, my grip tightening on the glass. Hake told me something tonight. I managed to say, my voice barely above a whisper. Greg's expression shifted immediately, a flicker of something. Fear passing over his face. Hake, snores, he repeated, his brow furrowing. What did he say? He met his gaze, but he didn't answer, well, immediately. He wasn't sure cold. The silence stretched between us, thick and suffocating, until he finally spoke again. Hake said, you're hiding something from me. Something big. My voice trembled at the end of the sentence, betraying the fear and vulnerability that I'd been holding back for so long. For a moment, Greg just stared at me as if I couldn't take it to process what he had just said. His face puckered slightly, and I saw his jaw tighten, his body stiffening with the weight of the words. What do you mean by that? He asked, his voice suddenly sharp, defensive. Why would I say something like that? I don't know, he said, my voice breaking. But it's eating at me. I can't just keep pretending that everything is fine when I don't even know what's going on. What is it, Greg? What is the secret? Greg's eyes flicked to the floor, his expression unreadable, and I could feel the tension building between us. The air of the room seemed to grow thick. A second away I wasn't sure I could carry. I didn't want you to find out like this, he murmured. His voice lower now, almost regretful. I didn't want to hurt you. My heart skipped a beat, a sense of dread settling deep in my chest. What the music, you mean? I whispered, my voice barely a breath. Greg didn't look at me. He looked down, his hands trembling slightly as they ran through his hair. I could tell he was struggling with what to say, like the words were trapped somewhere inside him. I waited, my pulse racing, trying to stay calm. Finally, he took a deep breath and looked up at me. It's about Hake vegan. There is something you don't know. Something has been keeping from you, too. I felt a chill run down my spine. What do you mean? What has Hake been hiding? Greg's face hardened, his eyes narrowing. It's not just me. It's us. It's all of us. And if you really want to know the truth, then we need to talk about everything. But you might not like what you hear. The air around us felt electric now, thick with the weight of unspoken truths and uncharted territory. My stomach twisted with anxiety. But I wasn't about to back down. I needed to know. I needed the truth. No matter how painful it might be. Tell me, he said, my voice steady now despite the turmoil I was feeling. Tell me everything. Greg took another deep breath. Well, his eyes never leaving mine. And in that moment, I knew that nothing would ever be the same again. Whatever I was about to say, it would change everything. The weight of Greg's words hung in the air, thick and suffocating. I felt my breath catching my chest, a cold shiver running down my spine as I waited for him to continue. I could see the struggle in his eyes as if he was trying to find the right way to tell me something that might shatter everything we had. Hake Andy, Greg vegan, his voice low, hesitant. We've been more than just friends for a long time. We've had a lot of size, history. And I know it's hard to hear, but it's not what you think. The words didn't immediately register in my mind. My mind rushed to make sense of what I was saying. History. More than just friends. Was I, well, hearing him right? I swallowed hard, my heart pounding in my chest. What do you mean more than just friends? My voice was barely above a whisper, as if saying the words aloud would make it all real. Greg closed his eyes for a brief moment, like he was steeling himself for something. When he opened them again, there was a deep sadness in them, but also a sincerity I hadn't seen before. We've had a complicated relationship, he said quietly, his words cutting through the air with a kind of finality. It wasn't supposed to go beyond friendship, but it did. And I carried the guilt of it all these years. Not just for me, but for you, too. I didn't want to hurt you. I felt my knees weaken beneath me, and I grasped the edge of the counter for support. My mind rushed to process what Greg had just confessed.
The betrayal wasn't just about something he had done. It was about something they had kept hidden from me for years. The weight of his secret, of his guilt, pressed down on me, suffocating me as he tried to breathe through the shock. So all this time, you and Hake, I couldn't even finish the sentence, the words feeling foreign in my mouth. Greg nodded, his eyes full of regret. It wasn't an affair, not in the way you're thinking. We were never physical, but we shared something more emotional, something I couldn't explain. It was a bond that went beyond friendship, but it was also a mistake. And the ended it a long time ago, tried to forget it, tried to bury it, but I couldn't escape it. I felt like the ground was shifting beneath me, as if everything I thought I knew had suddenly been pulled out from under me. My breath hitched as I struggled to hold it together. What was I supposed to feel? Anger? Music? Betrayal? Or was it something more complicated, like sadness and disbelief? I didn't want you to find out like this, Greg continued, his voice cracking slightly. I should have told you sooner, but I didn't know how, and I didn't want to lose you. The tears I had been holding back finally spilled over, and I wiped my face with the back of my hand, trying to keep the sobs from escaping. It wasn't just the truth that hurt. It was the years of trust that had been broken. The love I thought was built on something solid now, feeling fragile and uncertain. I didn't say anything for a long moment. I just stood there, absorbing the gravity of what Greg had confessed. My mind screamed at me to run, to leave, to never look back. But something deeper inside me held me in place. A part of me still tethered to the man I had once loved so completely. In it, Belle, time to think, I finally whispered, my voice and raw. I don't know what to feel right now. You just need time. Greg stepped closer, his face full of desperation. I understand. I didn't expect you to forgive me right away, but please don't leave. I do whatever it takes to make things right. I shook my head slowly. I don't know if you can. I don't know if I can ever look at you the same way again. The words stung, but they were the truth. My heart touched with the realization that things could never be the same. The trust we had built, the life we had created, felt like it was slipping through my fingers. But still, part of me held on to the hope that maybe, just maybe, we could rebuild if we were both, Belle, willing to put in the work. I walked past Greg, my footsteps echoing through the silent house as I made my way to the living room. I sank down onto the couch, wrapping my arms around myself for comfort. The world outside seemed distant, unreal, as if it had nothing to do with me anymore. I sat there staring out the window, my thoughts swirling. The night had turned cold, and I felt a chill settle deep into my bones. What now? What came next for Wes? Could I ever forgive him? Could I ever trust him again? Time passed, but it didn't heal anything. It just gave me space to think, to reflect on everything we habíamos pasado por todo lo que creía que teníamos. Y a medida que pasaban los días, me di cuenta de que tenía que tomar una decisión. Podía aferrarme al pasado, a la ira y al dolor, o podía intentar seguir adelante con o sin él. No sería fácil. Llevaría tiempo. Pero tal vez, solo tal vez, había una manera de reconstruir lo que se había roto. Al final, supe una cosa, no podía seguir adelante a menos que encontrara la paz interior. Y eso llevaría tiempo. Mucho más tiempo del que jamás pensé. Solo esperaba que Greg estuviera dispuesto a darme esa paz.